Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este estudio de las Sagradas Escrituras. Para esta oportunidad nos corresponde del Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, los versículos 1 al 6, que dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde debe nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes era un rey judío que estaba al servicio del Imperio Romano. Pues el Imperio Romano era quien gobernaba todas esas provincias, eran los que habían invadido, conquistado las tierras de Palestina de hacía varios años, muchos años y hasta siglos atrás. Y aquí se nos denota el pueblo de donde Jesús nació, un pueblo insignificante, no famoso, nada famoso, para su tiempo un pueblo muy pequeño, una aldea, una pequeña aldea, un pequeño caserío, como decimos nosotros hoy en nuestra cultura. Y dice que vinieron de oriente unos magos. La tradición después se inventó que eran 3 magos, y eso hasta nombres le pusieron: Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero eso no lo dicen las Sagradas Escrituras. Dice unos magos, no se sabe cuántos. Y aquí estos magos no eran que hacían magia, eran expertos en la astrología, en la astronomía. Pero no en la astrología, sino en la astronomía. Porque hay una diferencia entre astrólogo y astrónomo. El astrólogo es el que lee cartas y hace otro poco de cosas, eso sí, de magia. Pero el astrónomo es el que estudia de manera científica los astros. Entonces eran magos. Dice magos, unos magos de Oriente, unos astrónomos de Oriente, vinieron, no se sabe cuántos, y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Ahora, si ellos sabían acerca de Jesús, lo que sí se da por sentado era que conocían las Sagradas Escrituras, porque no había otro libro que hablara de Jesús que iba a nacer en Belén. No había, eso no era popular, no se hablaba en cualquier libro, no era noticia de los medios de comunicación de ese entonces. Quién sabe cuáles serían, pero debía haber algún tipo de medio de comunicación, pero no era noticia, solamente era noticia para quien leía las Escrituras, y en este caso para el pueblo judío. Y los magos no eran judíos, pero conocían las Sagradas Escrituras, porque sabían inclusive de dónde nacería el Señor. Entonces eso nos demuestra también que Dios usa a cualquier persona para cumplir sus propósitos. Ellos se fueron a hacer la visita al Señor, pero ellos preguntaron por un rey. Y esto de preguntar por un rey le causó muchos problemas al rey Herodes, le causó celos. Se puso furioso: ¿cómo así que un rey? Él era el rey y otro rey iba a apacentar una de mis provincias, o sea, ¿me va a dar un golpe de estado? Porque eso fue seguro lo que Herodes pensó. Dijo: me va a dar un golpe de estado, es un rey. Y cuando le leen a los profetas, que eso es lo que ahí le recuerdan, le leen la profecía sobre Belén, dice: saldrá un legislador que apacentará a mi pueblo. Pues el rey, como todo ser humano, sintió muchos celos. Me van a dar un golpe de estado, van a hacer un rey que me va a quitar el trono. Y por eso se entiende que él decidió: saquémoslo del camino, porque este muchachito que va a nacer, ha dicho el profeta. El rey también era judío, él conocía las profecías, él conocía también el Antiguo Testamento. Dijo: este me va a quitar el trono, me va a destronar. Por eso de una vez planea: saquémoslo del camino. Y lo que va a planear es matar al Señor. Esto es por malentender cuando la Biblia habla de el rey y se refiere a Jesús como el rey de los judíos. Rey, el Señor Jesús se identifica, no él, sino lo ha identificado la Biblia como rey, porque él trae el reino de los cielos. Pero ese reino es diferente. Ese rey es diferente. Ese reino está montado en el lujo terrenal, en el poder terrenal, en la soberbia terrenal.
Ese reino no tiene los valores terrenales, que no son valores. Está hecho sobre la voluntad de Dios, la sencillez de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la provisión de Dios. Es un reino totalmente diferente. Es un reino que no usa las armas para destruir el mal. El poder de ese rey no iba a ser ejércitos, ni un trono en un palacio en Jerusalén, ni guardias, ni iba a usar los carruajes de combate, ni las armas de combate del momento, ni las de ahora. Ese rey, su arma sería el amor, la misericordia. Su espada, la misma palabra que fue la que el Señor usó y enseñó. Un reino muy diferente. Por eso hoy nos preguntamos, cuando la iglesia habla del rey y cuando habla a la gente en sectores de la iglesia de que un hijo de Dios tiene que tener esto o aquello, o si no es hijo de Dios tiene que estar económicamente boyante, tiene que tener mucho éxito económico, porque si no es hijo del rey. ¿Qué rey estamos enseñando? ¿De qué reino estamos hablando? Nos está pasando lo de Herodes. Estamos malentendiendo la profecía. Porque cuando se habla del reino de Dios, el reino de Dios ha venido para servir. Así como el Rey de Reyes vino no para ser servido, sino para servir. Creo que muchas veces leemos las Escrituras desde nuestro pensamiento, y en la iglesia es muy común eso. Se lee Rey de Reyes, entonces viene a nuestra mente el superpoder, el rey lleno de lujos, cuyas cientos, su trono es en oro, tiene siervos, tiene un poder que ordena, tiene tropas. No, el rey de los judíos es diferente. El rey de los judíos entró a Jerusalén montado en un burrito. Iba a librar la batalla más temible contra el mal, la cruz. El trono del Rey de Reyes fue la cruz. Él mismo se entregó por su reino. Los reyes no se entregan por su reino, los reyes mandan a las tropas a pelear, ellos se quedan en el palacio. Bueno, antes iban algunos, no todos. Jesús mismo peleó la batalla. Pero la batalla fue basada en el amor, el perdón, la humildad, la reconciliación, la misericordia, la compasión. Esos son los valores del reino de los cielos, y esos son los que debemos tener nosotros, los que pertenecemos por la misericordia de Dios a su reino. Es más, por misericordia de Dios es que pertenecemos al reino de Dios. Pero el rey Herodes no lo entendió así. El rey Herodes dijo: viene a quitarme el trono, y planeó matar al Señor Jesús. Pero el Evangelio nos deja una lección. El reino de los cielos se vive sirviendo, no siendo servido. Por eso en la iglesia debemos manejar las cosas diferentes. Hay veces que la iglesia se confunde. Y en la iglesia hay quienes se creen dueños y señores y amos, y quieren gobernar desde los mismos parámetros del mundo. No. La mejor manera de gobernar la iglesia es siendo humilde y sirviendo. Eso es lo que agrada a Dios. Siendo reyes a la manera de Cristo, no a la manera de Herodes. Entre otras cosas porque la vida en la iglesia es voluntaria. En la iglesia se vive el voluntariado, el servicio por amor, no el servicio ni por obligación ni por temor. Eso es pertinente hoy cuando la iglesia suele confundir. Nuestro llamado, nuestra vocación es a poner al servicio de la iglesia, es amar. La autoridad en la iglesia no se ve hablando duro, ni gritando, ni dando órdenes. La autoridad en la iglesia se vive sirviendo. Es más, dicen que cuando se grita, cuando se ordena, se perdió la autoridad.
Y el Señor nos enseña a tener autoridad sirviendo al prójimo. Así es la autoridad de Dios, amando. El reino de los cielos es diferente, por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Hay que cambiar la mentalidad, porque el reino del mundo sí trabaja sobre la violencia, trabaja sobre el yo ordeno y ustedes hagan. No, en el reino de los cielos no será así. Recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: entre nosotros no será así. Lecciones que nos da para nuestra vida de fe y para la alabanza a Dios y para nuestro bienestar el Evangelio. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia, tu amor y tu bondad, por este día hermoso que tú nos das. Enséñanos a servir, a vivir de acuerdo al reino tuyo y no de acuerdo a los reinos del mundo. No permita que confundamos el Rey de Reyes del reino de los cielos con los reyes de los reinos de la tierra. Porque el Rey de Reyes, como tú, Señor, tú eres humilde, sencillo, dirigido por tu Santo Espíritu. Así gobernaste tú, sirviendo hasta yendo a la cruz, sufriendo muerte y muerte de cruz, como dice San Pablo. Nosotros somos llamados a servir y ejercer la autoridad del reino, que está en el servicio, no en ser servidos. Gracias, Padre, y encomendamos este día en tus manos, por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén.